Lola vive en una galaxia y la comparte. Porque Lola es como de otro planeta. Y yo digo que Lola era de otro planeta, que sería el planeta Arte, me supongo. Ella decía, yo soy extraterrestre, yo voy a ser de otro planeta. Ahora vamos a hablar de algo de lo que pocos artistas pueden presumir. Envejecer sin perder el magnetismo. E incluso superar el magnetismo que tenías cuando eras joven. ¿Cuántos años cumples? Bueno, pues mira, yo creo que tengo más edad que mi madre, según la gente. Creo que voy a cumplir mañana 84 años. Lo que pasa es que yo duermo en hielo, ¿sabes? Y eso me conserva la piel fresca. No le gustaba nada decir su edad, ¿eh? Fíjate que ahora lo piensas y dices que más da que tenga 3 más que 4 menos. Pero no le gustaba ni un pelo. Se ha comentado que es uno de los secretos mejor guardados del país. Bueno, pues algún día sacaré la verdadera edad. Porque ya la gente se quede tranquila, pero seguro que dirán, se ha quitado lo menos 5. Yo nací un día 21 de enero de hace 250 siglos en Jerez de la Frontera. Lola nació en esta casa del número 45 de la calle Sol de Jerez, hoy propiedad de un particular y pendiente de una necesaria rehabilitación. Pero ahora que parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en los años que tiene. ¿Cree usted que no se van a hacer ya más? ¿Son 66 o no? No. Se niega. Están equivocados. Que era un bruto. Con mi pelo blanco, mis corales y un mantón echado por aquí. Mira Lola, ya se ve vieja, ¿verdad? Ella se lo guisa y ella se lo come. Pues sí, ¿qué pasa? Ya he vivido toda la vida que tenía que vivir. Cuando la historia de que le borraron un número, que si no le borraron un número, bueno, al final otra historia que hasta sus hijas dicen que la mitad de las cosas se las inventaba, pues imagínate. Nacida, ¿y qué te crees? Nacida en Jerez de la Frontera, y en vez de decir que nací en enero, el día 21 de enero, me ponen que nací en el año 21. Es que nunca se equivocan para quitarme 4 o 5. Ni tengo 66, ni tengo 69, porque yo no voy a ser de otro planeta, como te dice. Entonces, ¿cuántos tiene? Claro, es que al final lo enredaba todo como quería. Me preocupa porque nunca se equivocan para quitarme años. El otro día en Canarias, ¿qué se te ocurre? Cojo el periódico por la mañana y dice, hay que ver lo guapa que está Lola, lo bien que está Lola con 69 años. Me quedé, digo, ¿por qué no me ponen ya la edad de mi madre? Durante años, Lola mantuvo su presencia imponente. Yo quería hacer una pregunta a Lola, pero sin tapujos. De verdad, Lola, ¿cuántos años tienes? Vaya, hombre, ya empezamos. Pues sí que empezamos bien, gracias. Gracias por su llamada. Pues mira, tú me echas lo que tú quieras. En pronto he leído hoy que me ponen que nací en el año 21, o sea que casi voy a tener la edad de mi madre. Pero, o sea, que tú me pones la edad que tú quieras. Yo creo que la edad que se tiene es la edad que se ve personalmente a las personas, la edad que se ve en el espejo. Yo no tengo ninguna operación, no porque a lo mejor el día de mañana no me la haga, pero que no tengo ninguna operación. Soy una mujer que no he llegado a los 60 años y que no tengo 20, por supuesto. Soy una mujer con una energía muy grande, una piel estupenda y me encuentro con mucha fortaleza y la gente me quiere mucho y tengo mucha fuerza para cantar y para bailar y para luchar en la vida y esa es la edad que tengo. Ya sea con 40 años, con 50, con 60, con 70, siempre se mantuvo arriba. Haciendo espectáculos, haciendo televisión, haciendo teatro, cantando. Yo no sé, ustedes dirán, a mí no me cuelga nada, ni aquí tampoco, yo no me he hecho nada. Está perfecta, está divinamente, pero hay que ver ese sentido. Digo, no, ¿por qué no me trae usted ya el bastón? Pues yo no me he hecho nada. Muy presumida. No tendría esta piel, no estaría como estoy, no andaría como ando. Porque yo parezco más jovencita de lo que en realidad soy. Ella lo puede decir. Todas mis compañeras cumplen 60 y otra cumplen 48. Y entonces, pues mire, y todas parecen mis tías. Claro. Yo estoy más guapa que ninguna. Que las demás son todas mis tías. Y algunas hay que tienen 6 años menos que yo, folclóricas. Y las veo así, porque yo conozco a muchas con 20 años, a muchas jovencitas que no saben andar. Tienen chepitas y andan así. Hasta con las jovencitas se metía. Me critican a mí, mira lo que hay por ahí, ¿no? Andan así. Uy, perdón. Andan así. ¿A dónde está esto? Andan así. No te voy a mentar nombre. ¿Entiendes? O sea que la edad es la que se representa.
Estábamos hablando de la crisis de los 40. Sí. Y entonces entra y se casa y aquí tanto rato hablando. Digo, no, que estamos hablando, que a mí me han dicho que entra una crisis cuando se cumple los 40. Dice ella, eso es mentira. La crisis entra el día que te hagas y te ve la primera cana. Pero sí, hay que tener arte para meterte con Lola Flores. Un día voy a coger las verdaderas huellas mías de Jerez de la Frontera y voy a decir, para que ya no habléis más, esta es la edad que tengo, o yo voy a ser de otro planeta. Esta es mi verdadera edad, no la que dicen. Ni 66, ni 65, un poquito menos. Y menos 69, que el otro día no veía cómo me levanté. Oye, y ahora con el museo este que acaban de abrir Rosario y Lolita. Era nuestra madre y es nuestra vida, nuestros sentimientos, todas mis vivencias, toda mi vida entera está en ese museo. Gracias por estar aquí, Jerez. Lola Flores es eterna. Y aquí está, en su casa, viva, y en su Jerez, en su tierra donde la vio nacer. Aquí tenemos una casa de arte para inspiración de todos los artistas, para que sepan la pasión, la garra, la fuerza, lo grande que era Lola Flores y que nos inspire a todos, que nos dé una bomba explosiva de energía como la que ella tenía. Si yo no soy la que más les gusta, tienen para ver a Lolita, si no tienen para ver a mi hermano, si no a mi padre, si no a mi tía. Realmente somos una familia de artistas, ya lo decía mi madre con la boca llena. Y ya las siguientes generaciones ya veremos, porque yo estoy bien así. A mí me da un poco de yuyu verme en un museo como una menina, que decíamos ayer. Somos las meninas. ¿No salen los documentos del día que nacieron? Estaría muy interesante saber esa final, ¿no? Ya que no está, pues averiguar en qué fecha nació. ¿Alguien lo sabe? Si alguien lo sabe, que me lo deje en comentarios. No, ni estoy ahí ni estoy ahí. Estoy entre medio. ¿Por qué pones a Dios por testigo cuando dices tantas mentiras, Lola? Bueno, porque, verás tú, cuando yo digo las mentiras, las convierto en verdad. Envejecer es obligatorio, ser mito opcional, y Lola eligió las dos cosas. La edad no disminuyó a Lola Flores, al contrario, la convirtió en referencia. Su presencia era magnetismo, algo que muy pocos pueden conseguir. Así que si alguna vez escucháis a alguien decir de otra persona que es mayor, acordaros de Lola Flores. Ella demostró bien que la edad suma. Si tú creías que perder un pendiente era algo fácil, simple, tú vas a ver cómo ella lo convirtió en espectáculo. La historia jamás contada del pendiente perdido de Lola Flores. Lola estaba actuando y ¿qué pasó? Pues había como 400 o 500 personas viendo el espectáculo, era un espectáculo en directo en el Florida Park de Madrid. Oye, a los 30 segundos da un giro así. ¡Buenos días! Y se le va un pendiente. Porque el pendiente se le cae a mi madre en Florida Park. Sí, sí. Y entonces para todo, para el espectáculo. Perdón, pero se me ha caído un pendiente, no, ha caído por ahí. Y dice, señores, yo tengo que buscar el pendiente porque este es bueno y tengo que buscarlo. Parar un espectáculo porque te saca un pendiente y decir que ustedes me van a entender porque mi trabajito me ha costado, eso fue otro meme para la posteridad. Hoy en día se recuerda. Y cae en los pies de una señora. No. Esta señora tiene varios hijos. Entre una, mi consuegra, Sonsoles. No sé, pero no se puede perder. No, eso son las cosas de aquí. La madre de mi yerno, Gonzalo. Para que veáis las casualidades de la vida, ¿no? Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó. ¿Habéis visto eso? Lo que se le ha caído no es un accesorio. Lo que se le ha caído es un tesoro nacional en el que toda España tiene que buscar ese pendiente. Es que es así. Que es amigo de mi hijo. Conoce a mi hija de entrar y salir en mi casa, pues de tanto entrar y salir.
No, esto es un fleco. Y allí ven a 100 personas buscando el pendiente y no se reanudó el espectáculo hasta que encontró el pendiente. Mis nietos son bisnietos de Lola Flores. No. Hay el pendiente a una persona que en ese momento no era nada. Bueno, muchas gracias, de todo corazón. En fin, que esto no es un meme, esto es prehistoria del meme. Y de Mila, la mujer de Enrique Martín Garea. No es que tenga relación porque Lola Flores no está. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor. ¡Vamos allá! Pero sí que sus dos bisabuelas, bueno, lo que ha contado Lolita, que lo ha contado muy bien. Ese pendiente perdido, que al final fue encontrado y devuelto a su propietaria, forma parte también de la historia colectiva de este país. Lola, cuéntame de verdad, ¿qué te queda todavía por decir y por taconear y hacer así, taca, 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 fuerte? Hasta romper un zapato, porque habrás roto muchos en tu vida. Muchos. Muchos. Y muchos pendientes que tiran, que se me van solos. ¿Te acuerdas de aquel que era tan carísimo que se te fue? Que... Sí. Aunque tenga tornillo a cualquier movimiento se me va. O sea que de 10 capítulos solamente hay 2 hombres con los que tuve que ver. Y en 40 años de una mujer he contado los hombres que amé y los que quisieron amarme. Pero son 40 años de mi vida. A lo mejor a usted le hubiese encantado hacer esa vida, pero no ha podido porque no era Lola Flores.